Débora. Hola, Edu. Buenas noches. Buenas. Débora, vienes a hablarnos de química verde. Sí, de cómo hacer química de una forma mucho más sostenible. Ajá. Esto de la química verde empezamos a planteárnoslo en los años 90. Ah, no hace tanto, pues. No hace tanto. Hay una serie de medidas, de premisas que dio el químico Paul Anastas, que son una serie de puntos para conseguir pues, que generemos menos residuos, menos impacto medioambiental en cualquier práctica que requiera el uso de la química. Algo así como buenas prácticas en el laboratorio. Sí, es parecido. Por ejemplo, una cosa es la economía atómica. Economía atómica. Sí, pues eso Gastar poquito. Pues sí, es un poco gastar poquito, porque si tú, por ejemplo, quieres sintetizar un compuesto de 4 carbonos, pues parte de uno de 5 o de 6, no de uno de 40, porque vas a generar mucho más residuo. Otra cosa, por ejemplo, el uso de solventes. En química orgánica, la mayor parte de los solventes que utilizamos son compuestos orgánicos, ¿no? Y al final sí que es cierto que la mayoría generan más impacto medioambiental que, por ejemplo, el agua. Pero claro, esto significa casi volver a reescribir los manuales de química. Bueno, pero también es un poco usar un cierto sentido común en estas prácticas de laboratorio, ¿no? Sí, pero claro, pero hay que cambiar gran parte de la historia de la química que ya está escrita y cosas que hacíamos de forma habitual. Vale. Una de las cosas que ya hacíamos de siempre era el uso de catalizadores. Los catalizadores son sustancias que favorecen que suceda una reacción química, pero que no se consumen en ella. Que No las intervienen en la reacción, pero la favorecen. La favorecen, las podemos recuperar al final de la reacción y volver a utilizarlos. Mira, por ejemplo, en pantalla te traigo un catalizador, pero esto es un nanocatalizador. Resulta, esto es óxido de titanio, dióxido de titanio, que se utiliza muchas veces en fotocatálisis, en reacciones catalizadas con luz. Y normalmente se usa en polvo, o claro, como pedruscos en realidad, en tamaño químico son pedruscos. Pero si lo utilizamos nanocatalizado, esta es una foto de una tesis doctoral de la Universidad de La Coruña, de Alberto Maimone. Y esta es una de las fotografías. Claro, Entonces él propone utilizar nanopartículas de este dióxido el dióxido de titanio nanoparticulado, claro, multiplicas por lo menos por 1000 la superficie de contacto. Entonces, con muy poca cantidad puedes catalizar gran parte de la reacción. Entonces así lo favorece. O sea que hay un área activa de investigación para hacer estas buenas prácticas ecológicas. Digamos. ¿Quieres que hagamos catálisis? Hagamos catálisis. Vamos a hacer catálisis. ¿Quieres que hagamos catálisis? Qué bonitas frases me dices. Hay una reacción catalítica que tú seguro que conoces, que es la desproporción del peróxido de hidrógeno. Desproporción del peróxido de hidrógeno. Ni idea. No, yo no conozco eso. La desproporción del agua oxigenada. ¿Sabes cuando te echas agua oxigenada en una herida qué pasa? Ah, que hacen esas burbujitas blancas. Sí, pues eso es una catálisis. Pues sí la conozco, sí. Pues la vamos heridas. a hacer. ¿La vamos a hacer? Sí. Porque tengo sangre. Como que tienes sangre. Has sacrificado un unicornio para tener sangre aquí. Más o menos. A ver, en el laboratorio es común tener este tipo de cosas. Pero vamos a ver esta reacción. Me voy a colocar los guantes primero. Porque claro, cuando tú echas agua oxigenada en una herida, en la sangre hay unas enzimas que catalizan esa desproporción del agua oxigenada. Se llama desproporción porque ocurre una oxidación y una reacción y una reducción al mismo tiempo. Vale. El agua oxigenada se oxida a oxígeno y se reduce a agua. Y eso es lo que sucede. Vamos a verlo. Y ese oxígeno es lo que hace que la herida se cure. Exacto, es el oxígeno, porque actúa como oxidante y los oxidantes atacan a los microorganismos y entonces, pues eso, te quitas de medio un montón de patógenos. Por eso agua oxigenada. Vamos en la allá. herida. ¿Qué dice? Joder, qué recuerdos del patio del cole. Pues eso, esto es una catálisis al final. Joder, pues produce pero mucha catalizada reacción, por nuestra propia sangre. Podemos utilizar otros catalizadores como catalizadores químicos. Por ejemplo, si utilizamos agua oxigenada para desproporcionarla, podemos utilizar como catalizador una sustancia que tengo aquí, que es el dióxido de manganeso, que también es catalizador porque se recupera al final de la reacción. Pero es que no se gasta. Y lo voy a hacer aquí. Voy a poner gafas. Ponte Actúa, gafas pero no también. se gasta. ¿Me pongo gafas? ¿Por qué? Porque va a Porque ser van a ahí pasar como cosas. luz o algo. Si ahí ya salieron burbujillas, aquí Me siento vas a protegido. alucinar. He hecho el agua oxigenada, Agua oxigenada concentrada. concentrada al 30%, y el dióxido de manganeso. Vale. ¿Vale? ¿Preparado? Sí. ¡Opa! No hace daño porque al final es que esto es agua como y un oxígeno. laboratorio, así, guay. Es un laboratorio. Esto es vapor de agua y oxígeno, vale. así que no hay ningún problema. Es ¿vale? todo mito. Y se calienta un poquito el recipiente. Ajá. Sí, pero se puede tocar.
Y este óxido de dióxido de manganeso lo puedo recuperar, lo puedo filtrar. De hecho, tengo aquí preparado ya un embudo con papel filtrante para poder recuperarlo. Entonces voy a verterlo aquí. La reacción se ha producido igual que antes. Bueno, igual que no. Se ha producido súper espectacular. Pero el catalizador no se ha gastado. No, lo podría volver a recuperar así. Bueno, ahora voy a dejar que se vaya filtrando y que vaya cayendo poco a poco porque aún está el líquido aquí. Y podemos hacerla también de otra manera. Esto es... Porque claro, aquí esto quedó muy guay, que Está sale guay. todo el gas. Pero química verde, si pierdes tus productos de reacción, pues Ah, no es tan verde. regular. No es tan verde. Entonces, podríamos hacer algo para recogerlos, ¿no? Desde colocar un globo, un recipiente y recogerlo, Sí. pero vamos a hacerlo bonito de verdad. Vale. ¿Qué vamos a ¿Cómo hacer? podríamos capturar? ¿Con otra sustancia que Otra se sustancia. mezcle o algo así? Sí, un detergente. Ajá. Podemos capturar con ayuda de un detergente en esas burbujas todo ese gas de agua y de oxígeno. Y eso es lo que tengo preparado en estos dos matraces de aquí. Detergentes. Detergentes. Tengo detergentes con un poco de colorante para que se vea un poco mejor y el agua oxigenada ya echada. Vale. Y entonces vamos a hacer la reacción de dos maneras. Una va a ser una reacción química, es decir, hay una sustancia oxidante que se consume y vamos a utilizar para ello el permanganato potásico. Eso no es química verde porque se consume, reacciona. O podemos utilizar un catalizador, que es el yoduro potásico. Como es catalizador, si quisiéramos recuperarlo, lo podríamos recuperar. Eso Como sí el caso sería aquí. más Voy a verde. enseñarlo, no está filtrado del todo, pero ya se va a ver. Voy a enseñarte cómo queda. ¿Ves que todo ese polvillo negro, si yo lo dejo filtrando durante más rato, pues acabo recuperándolo y lo dejo secar, podría volver a utilizarlo en sucesivas reacciones. El sueño de cualquier ahorrador. Efectivamente. Muy bien. Vamos a hacer la reacción capturándolo Vale, en lo hacemos los detergente. dos. Los dos a la vez. Yo me pido la verde, la química verde. Vale, pues venga, coge tu química verde, es esta aquí, que ya es la disolución preparada de yoduro potásico Vale. en agua. Y yo me cojo la del permanganato Muy bien. potásico. A la de 3 A la de 3. 1, 2... y 3. ¡Hola! ¡Wow! El mío tarda... Tardé un poco más, qué, ¡Qué chulo. chulo! Joder, el tío es más bonito, ¿eh? Sí, pero claro. no es verde, pero no es que verde. el permanganato es ideal, lo escogí porque me va con el vestido. ¡Qué guay! Está muy bien. Entonces esto lo podríamos volver a recoger el Sí, catalizador. podríamos volver a recuperar el catalizador. Y el tuyo no. Y en el mío no, porque es Vale, uno de pues los reactivos. hay una diferencia clara. Hay una diferencia clara. Es Muy que bien. yo con esto, una de las cosas que quería mostrar es que muchas veces con la química, con el progreso científico, da como la impresión de que nunca puede ser para mejor, ¿no? En términos de sostenibilidad. Y en cambio, pues en la química, mira, es todo lo contrario. O sea, la química verde forma parte del progreso de la química. Es decir, sí, el progreso científico sí se puede transformar en hacer las cosas de una forma más sostenible. Bueno, pues me quedo con esta muestra práctica de ecologismo científico. Muchísimas gracias, Débora. Gracias, Eloy.